Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Vamos a abrir la palabra en la carta del apóstol Santiago. En el capítulo número 1 dice el verso 17 que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces debemos de ver que el Padre de las luces, o sea, el Padre eterno, es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Ahora, eso, hermano, lo canaliza a través de sus diferentes manifestaciones o de sus diferentes formas o imágenes que Él ha tomado. Y hemos visto, cuando hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo, cómo es el Espíritu Santo un enviado de nuestro Señor Jesucristo, pero que es enviado del Padre. El Señor dice: yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Le voy a rogar al Padre que envíe el Espíritu Santo a ustedes. Entonces, tenemos que ver que todo lo que nosotros recibimos viene del Padre, viene de Dios. O por lo menos todo lo que nosotros recibimos debería de venir de parte de Dios. Si nosotros entendiéramos ese principio, yo creo que nos evitaríamos muchos dolores de cabeza después. Porque cuando nosotros analizamos nuestra vida, nos damos cuenta que lo que nos perturba, lo que nos aflige, ha sido porque no lo hemos recibido de Dios. Ahora, Dios es bueno y lo que Dios da es bueno. Dios no puede dar algo malo. Fíjese, Dios no puede dar algo malo, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Entonces, vamos a ver, hermano, en este día el tema de los dones del Espíritu. Y vamos a estudiar, hermano, cómo es que el Espíritu Santo viene a nosotros hoy a impartirnos los regalos que Él tiene para nosotros. Quisiera empezar en el libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis. Y ahí en el libro de Génesis se nos muestra una historia real que sucedió. Y sin duda estos hombres que dejaron implantada su vida en la palabra de Dios, lo dejaron, hermano, con un mensaje de parte de Dios para nosotros. Y en el libro de Génesis, capítulo 24, nosotros vemos un ejemplo
para poder entender realmente el Nuevo Testamento. Fíjese que no me estoy basando solo en esto, sino esto lo estoy usando solamente para una ilustración. Bueno, o sea, si yo usara solo esto para decir que así es, yo estaría errado, porque realmente la base, la sustancia está en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento va a confirmar, ¿verdad?, a base de figuras, a base de historias, va a confirmar lo que ya el Nuevo Testamento se ha dicho y se ha decretado. Pero quiero poner como un panorama que podamos entender en Génesis capítulo 24. Y ahí nos habla en el verso 1 que Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ahora, vemos aquí, hermano, que Abraham, que representa aquí al Padre, envía a su siervo, y la Biblia dice claramente que era el siervo más viejo, o sea, el de más confianza, el que se había, hermano, mantenido fiel a Abraham a través de toda la vida de este siervo de Dios, Abraham. Y ahora lo comisiona para ir a buscarle una esposa a su hijo. Pero no lo envía solo, sino que dice un poquito más adelante en el verso 10, que entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor, y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano, y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Ahora, vemos que este siervo no va con las manos vacías, va con una misión, pero va respaldado de que va delegado de Abraham. Y dice la Biblia que toma 10 camellos. 10 camellos de entre los muchos camellos que Abraham tenía. Quiere decir que no toma todos los camellos. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Que lo que nosotros podamos recibir de Dios aquí en esta tierra no es todo lo que Dios tiene. Yo he oído la expresión muy seguido a veces de hermanos, tal vez con muy buena intención, pero usted sabe que a veces hablamos y no razonamos lo que decimos. Y he oído que dicen, Señor, y ahora manifiéstate con todo tu poder. Si Dios se manifiesta con todo su poder, nos desintegra, ¿verdad? Ahora, yo entiendo lo que el hermano quiere decir y usted lo entiende también. O sea, que se manifieste al máximo de poder que nosotros podemos resistir, ¿verdad?, o que podemos obtener, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos las manifestaciones que Dios va a hacer aquí en esta tierra por medio de su Espíritu, nosotros tenemos que entender que ese no es todo el poder de Dios. Que el poder de Dios que nosotros creemos que es poder de Dios, hermano, yo lo miro nada más como una brisa de una pasadita del Señor, nada más, ¿verdad? Como aquella mujer que pasa y deja el olor del perfume, ¿verdad? Y uno dice, qué sabroso, pero ni siquiera estaba la mujer ahí, es ya solo el olor, ¿verdad?
Y yo creo que lo que nosotros hemos de experimentar en esta tierra no es realmente el poder de Dios en su plenitud. Pero sí hay un poder. Hay un poder que Dios quiere que nosotros podamos de alguna manera experimentar. Y dice que tomó 10 camellos y en esos camellos, fíjese que puso cofres. Dice aquí que partió con toda clase de bienes de su Señor en su mano. Quiere decir, hermano, que ahí puso este criado, en esos cofres, puso de todo. Puso perfumes, puso zapatos, puso vestidos, puso velos, todo lo que la mujer podía utilizar y era necesario para conquistarla. Fíjese. Todo lo que la mujer se le pudiera ocurrir. El hombre, este criado, fue a los almacenes de Abraham, a las bodegas de Abraham, y empezó a escoger y a buscar. Pero solo agarró un poquito nada más, porque él llevaba solo muestras. Óigame bien, muestras de lo que le esperaba a esa mujer que decidiera casarse con el hijo de su Señor. Lo que le iba a esperar al regreso. Entonces, este siervo representa al Espíritu Santo. O sea, es un ejemplo que se está dando ahí del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene no en su nombre, fíjese, y no viene a buscar gloria para sí, pero sí trae algo muy importante, trae un mensaje de parte de Dios. Y el que rechaza al Espíritu Santo, rechaza la voz de Dios. El que rechazaba a este hombre, a este siervo, rechazaba automáticamente la oportunidad de ser la esposa de Isaac, ¿verdad? Entonces, no me voy a adentrar en toda la historia, porque usted la sabe y la ha oído, ¿verdad? Pero quiero que tenga eso en su mente, que lo que el Espíritu Santo nos va a dar o nos ofrece hoy no es todo lo que Él nos pudiera dar, sino que Él nos va a dar en la medida que nosotros podamos soportar y sepamos manejar, porque Dios es un Dios sabio. Yo le he dicho, hermano, que Dios es un inversionista, ¿verdad? Y Dios, cuando da algo, lo da con el propósito de sacar un provecho. Esa es una de las características de Dios, que Dios no desperdicia, sino al contrario, cuando ve que algo no está produciendo, quita, ¿verdad? Aquel hombre que le entregó una mina o un talento y lo enterró. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el amo de este hombre? Dice que lo regañó, lo exhortó, le dijo hombre malo, perverso, y no solamente le quitó lo que tenía, sino aún lo que le quedaba de él, dice que se lo quitaron. Porque Dios ha establecido leyes y principios que nosotros tenemos que conocer, nosotros tenemos que entender esos principios. Si queremos realmente ser, hermano, siervos productores de Dios, ¿verdad? Usted tiene que producir fruto. Si usted quiere que Dios le dé más, usted tiene que empezar ya a producir ya lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha puesto. Aunque sea muy poco, aunque usted diga, pero lo que yo tengo es muy poco. Bueno, pues eso poquito. Porque la Biblia dice que si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Pero si no somos fieles en lo poco, hermano, ¿cómo vamos a ser fieles cuando se nos dé más? Entonces,
Vemos aquí, hermano, cómo el Espíritu Santo es entonces delegado. Fíjese, a él se le entrega, hermano, la comisión de dar regalos, de dar manifestaciones sobrenaturales a su pueblo, al pueblo de Dios, no al mundo. Porque como vimos en el estudio anterior, el Espíritu Santo no se va a manifestar al mundo. El Espíritu Santo fue dado para que se manifieste al pueblo de Dios. Ahora, vamos a 1 de Corintios. Primera carta del apóstol Pablo. A la iglesia de Corinto. En el capítulo número 12, vemos, hermano, que el criado entonces tomó diferentes regalos, ¿no? Tomó vestido, tomó esto, tomó lo otro, tomó esto otro, ¿verdad? Un poquito de cada cosa. Pero ¿de quién era todo eso? De Abraham, ¿verdad? Bueno, entonces dice aquí en 1 de Corintios 12, verso 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu va a venir y va a dar diferentes dones. Pero aunque sean diferentes manifestaciones, aunque el Espíritu se mueva de diferente forma, es el mismo Espíritu. Ahora, el apóstol aquí en el verso 1, mire, le habla a una iglesia que no desconocía el mover espiritual. Ellos eran familiarizados, ellos estaban acostumbrados a los dones sobrenaturales. Sin embargo, habían ciertas fallas en la iglesia, no en que desconocían los dones, sino en que no sabían cómo manejar los dones. Y yo creo que ese es el problema que nosotros podemos enfrentar hoy en día. Uno de los problemas es que se desconocen los dones del Espíritu. Se desconoce que tenemos derecho, hermano, a que el Espíritu nos dé de sus regalos. Pero otro error grave era el que la iglesia se encontraba aquí. Y ese error era que aunque recibían los dones, no sabían cómo usarlos, no sabían cómo manejarlos. Entonces el apóstol tiene que escribirles y les dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera o de otra erais arrastrados hacia los ídolos. Quiere decir que esta gente, hermano, estaba acostumbrada a experimentar lo sobrenatural también en el mundo de las tinieblas. Fíjese. O sea, no era gente que estaba ajena a lo sobrenatural, era gente que no se sorprendía al ver un milagro, al ver una sanidad. Porque lo habían visto cuando ellos eran parte del mundo. Usted sabe que Satanás también hace milagros, Satanás también se mueve, Satanás también hace sanidades. Sí, Satanás lo hace. Dios le ha dado poder a Satanás, ¿verdad? Él lo usa para un daño, para desviar a la gente. Pero Satanás puede también tener manifestaciones sobrenaturales. Y como hemos dicho en otros estudios, hermano, todo lo que es original va a tener copia. Todo lo que es auténtico, Satanás lo va a querer imitar. Pero el hecho que Satanás lo imite, el hecho que Satanás lo copie, no quiere decir que nos vamos a abstener de recibir lo que Dios nos tiene. Sino lo que tenemos que hacer, hermano, es entonces examinar si lo que tenemos es genuino, si lo que tenemos es verdadero.
Entonces, aquí el apóstol le dice a los hermanos, miren, en cuanto a los dones espirituales, yo no quiero que sean ignorantes. Pero vamos al capítulo número 1. Dice en el verso 4, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. Esta iglesia no desconocía lo sobrenatural, pero no sabía cómo manejar lo sobrenatural. Entonces, dos cosas en las cuales nosotros podemos fallar con los dones del Espíritu. Primero, desconocer. El Señor dijo, en cierta ocasión le dijo al pueblo de Israel, le dijo, ustedes fallan por dos cosas. Por desconocer el poder de Dios y por ignorar las Escrituras. Quiere decir, fíjese, que se puede ignorar el poder de Dios y se puede ser cristiano toda la vida y no experimentar ni siquiera un regalo del Espíritu Santo. Ahora, eso es triste. Es triste porque ese no es el plan de Dios. Vamos a ver más adelante cuál es el plan de Dios. Pero no es solamente de recibirlo y dame, Señor, y ya tengo y dame este otro, y dame. Como cuando un niño lo meten a una juguetería. Usted ha metido a un niño a una juguetería y le dice al niño, escoge lo que te gusta. ¿Ah? ¿Qué hace el niño? Hermano, empieza, y yo quiero esto. Y uno le dice, no, pero tienes que coger solo una cosa. Dice, pero es que también quiero aquello. Y también quiero esto otro. Y quiero esto otro. Y quiero esto otro. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver, hermano, que aún podemos recibir las manifestaciones del Espíritu, pero podemos estar fallando porque ignoramos las Escrituras. Dos cosas importantes. Como siervos de Dios, hermano, tenemos que conocer el poder de Dios y tenemos que conocer las Escrituras. Tenemos que conocer y saber que el Espíritu Santo tiene regalos para nosotros, tiene manifestaciones para nosotros. Pero por otro lado necesitamos conocer las Escrituras. ¿Para qué? Para saber cómo manejar los regalos de Dios. Porque si no va a ser un desorden. Porque si no, en lugar de ser de bendición, va a ser para destruir. Entonces, fíjese, entendamos que toda buena dádiva viene ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿de quién salen originalmente las manifestaciones del Espíritu? Del Padre, porque todo viene del Padre. Ahora, ¿a través de quién es? Del Espíritu Santo. Es al Espíritu a quien se le delegó, fíjese, se le dio la autoridad de dar, hermano, los dones. Y en el capítulo 12, regresemos al capítulo 12. Y aquí en el capítulo 12, hermano, nosotros vemos en el verso 11 que estas manifestaciones, dice, pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno
según la voluntad ¿de quién? De Él. Entonces, ¿quién tiene la voluntad? ¿Quién tiene la decisión de decir, bueno, este va a tener este don, este va a tener este otro don, este otro va a tener este otro don? ¿Quién tiene esa autoridad? Es el Espíritu Santo de Dios. Fíjese, no es el pastor, no son los hermanos. Imagínense que fuera por elección, que dijeran por mayoría de votos, ¿cuántos quisieran que el hermano fulano tuviera tal don? ¿Verdad? No, eso no es así. ¿Quién es el que decide? Es el Espíritu Santo de Dios. En esto, hermano, oigan, en esto no hay mordidas, en esto no hay que le caigo bien, que le caigo mal a fulano. No. Si usted, óigame bien, si usted tiene un don, ¿verdad?, es porque simplemente al Espíritu de Dios le dio la gana darle ese don. Ahora, si usted no tiene un don del Espíritu, ¿a quién le va a echar la culpa? Porque somos tan inteligentes que decimos, no, entonces es el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo yo no tengo ningún don. ¿Por qué? Porque el corazón del Espíritu Santo es dar dones, es regalar, ¿verdad? Usted ve, por ejemplo, el corazón del siervo de Abraham. ¿Qué hizo el siervo de Abraham? Le dice a la muchacha, le dice, muchacha, dame de beber agua. Ahora, el criado, el siervo de Abraham, había puesto una señal, le dijo, la muchacha que me diga, no solamente te voy a dar de beber agua a ti, sino le voy a dar agua a tus camellos. Esa, señora, es la que tú debes de tener. Entonces, viene el criado y ve a Rebeca que venía a traer agua del pozo y le dice, muchacha, tengo sed, dame de beber. Ahora, recuérdese que ya estaba viejito, pero también entienda que no iba solo. No solamente iban 10 camellos, sino que cada camello iba guiado por más personas, ¿verdad? Entonces esta muchacha le dice, Señor, te voy a dar a ti y a todos los que vienen contigo. Y empieza a sacar agua, hermano. Después que terminó de traer agua, fíjese, el criado de su corazón dice, ven muchacha, te voy a dar algo. Y le saca anillo, ¿verdad?, le saca un presente y le dice, esto es para ti. Fíjese que no fue pago, porque él no le dijo, dame de beber y te doy esto, ¿verdad que no? Entonces debemos de entender que los regalos del Espíritu no son comprados. Usted no puede decir, Señor, te voy a ayunar 10 días y me vas a dar el don de profecía. No. Porque usted no puede, hermano, sobornar al Espíritu Santo de Dios. Él no soporta el soborno. Recuérdese que Él es sensible, ¿verdad? Pero entonces, ¿a quiénes le va a dar lo que trae? A los que Él quiere, ¿verdad? Pero viene el criado y no empieza a repartir joyas. No se paró en la plaza y dijo, todas las muchachas vengan para acá, y empezó a tirar las joyas así, ¿verdad que no? ¿A quién le dio joyas? A la que le dio de beber. ¿Por qué? Porque dijo, esta es una buena candidata. Ahora, fíjese que era candidata, todavía no era la escogida. Era una supuesta muchacha que podía aspirar a casarse con Isaac.
Pero dijo, bueno, vamos a ver cómo se ve con esto que lleva encima. Ajá. Y dice la Biblia que se puso su argolla en su nariz, así usaban antes. Ajá. Por eso no se sorprenda que ahora las muchachas anden ahí con la nariz toda agujereada y con aretes. Eso no es nuevo. Hace 3000 años ya estaba esa moda, esa moda es vieja. ¿Verdad? No se asuste que se pongan por todos lados aretes y digan, oye, qué raro. No, eso es viejo. ¿Verdad? Entonces vemos nosotros, fíjese que dice aquí en el verso 11, que el Espíritu distribuye, óigame bien, individualmente. Aquí no es cuestión, hermano, que vamos en la bolita todos y a todos nos va a caer lo mismo. No. Aquí no es cuestión, hermano, de que voy a una iglesia que está llena del Espíritu Santo y pues de chiripazo me va a caer algo a mí también. El Espíritu no busca masas de gente. El Espíritu busca individuos. La relación que tú tienes con Dios es individual. La congregación te va a ayudar a crecer, la congregación te va a ayudar, hermano, a echarte ánimo, a que veas que no estás solo y qué bueno sentirse que uno no está solo, ¿verdad? Porque qué triste es sentirse como Elías. Usted sabe que Elías no iba a la iglesia. Dios lo separó y le dijo no. Había una persecución tremendamente. Así que si no quiere venir a la iglesia, aguántese a que venga la gran tribulación. Ahí ya no va a tener que venir a la iglesia. Ahorita venga mientras hay oportunidad. Pero Elías, fíjese, Elías llega con Dios y le dice, Señor, solo yo he quedado. ¿Y qué le dice Dios? No, Elías, te equivocas. Yo tengo por ahí guardaditos todavía 7000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. No te me hagas el único. ¿Verdad? Pero Dios busca, óigame bien, Dios busca individuos. Tú tienes que preocuparte de ti mismo en tu relación con Dios. Esta muchacha, fíjese, esta muchacha no se puso a ver si había alguien que la ayudara. ¿Verdad? Y fíjese que por lo regular en el tiempo antiguo, y no solo en el tiempo antiguo, en todos los tiempos, usted sabe que las mujeres siempre hacen todo junto. ¿Verdad? Yo he visto pueblos, hermano, donde han hecho las municipalidades cuando no habían lavadoras, y bueno, en lugares todavía así remotos, pilas, hermano, ¿verdad? Unas piletas grandotas y un montón de lugarcitos hacia alrededor para que las mujeres vayan a lavar ropa, ¿verdad? Y ahí está en medio el agua y ahí están ellas lavando a mano y platicando una con otra, ¿verdad? Todo lo hacen juntos, las mujeres todo lo hacen juntos. ¿Verdad? ¿Se ha dado cuenta? Todo lo hace junto a la mujer. El hombre no, el hombre es más reservado, el hombre es más privado, el hombre le gusta guardar su privacidad, pero la mujer no. ¿Verdad? Fíjese, diferente, ¿verdad? Entonces, no sería, óigame bien, no sería raro que a esa hora muchas muchachas estuvieran yendo a traer agua. Pero ¿qué pasó? Esta muchacha no se puso a decir a las demás, ayúdeme. Ella empezó a hacerlo. Y tal vez las otras muchachas veían que Rebeca estaba subiendo y bajando, pero ellas en su business, en su negocio, yo vine a traer agua, yo no voy a perder mi tiempo aquí con ni joven es para ayudarlo. Y vaya que si no fue sabio Abraham en mandar un viejo, ¿verdad? Sí, porque si no se queda con el mandado, ¿verdad? Pero
Fíjese, por eso es que el Espíritu Santo, óigame bien, una de las cualidades del Espíritu Santo de Dios es que no pide gloria para sí mismo. Él no dice, adóreme, yo soy el Espíritu Santo, adóreme. No, porque Él no viene a buscar gloria para Él. Él viene a buscar gloria para el Hijo y para el Padre, ¿verdad? Así como el siervo. Él no venía a hablar de Él. Él venía a hablar de ¿quién? Del Padre y del Hijo. Le dijo, allá de donde yo soy, de donde yo vengo, el Padre, billetón. Pero ¿sabes qué? Ya heredó al Hijo y lo heredó todo. Él no venía presumiendo, hermano. Él no venía con su cadenota de oro así como... No. Hubiera mandado a un joven, Abraham. ¿Cómo hubiera llegado el joven, hermano? Presumiendo él, ¿verdad? Todas las... Pero ¿en quién estaba la disposición de dar los dones? ¿Quién decidía? El siervo. ¿Quién decide hoy quién te va a dar los dones, hermano? El Espíritu Santo. Entonces, óyeme bien, si tú no tienes dones del Espíritu, tú no le puedes echar la culpa a los hermanos. Tú no le puedes echar la culpa al pastor. Tú no le puedes echar la culpa a la iglesia. Tú no le puedes echar la culpa a nadie. Lo que tú tienes que hacer es examinarte. ¿Cómo es el trato que tú tienes con el Espíritu Santo? ¿Qué relación tienes con el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu te habla, cuando el Espíritu te seduce, cuando el Espíritu te guía, ¿le obedeces? ¿O te haces el loco? Y dices, yo creo que es mi voz la que es mi sentir. Usted sabe que cuando uno no le conviene algo, dice, yo creo que soy yo, es mi sentir. Cuando uno le conviene algo, ahí sí, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Como aquel muchacho que se sentó en un camión y venía una viejita de este lado y una muchacha de este lado. Y de repente la viejita comenzó a dormirse y se le cayó aquí en el hombro. Y dice, el Señor reprenda al diablo, dice. Y de repente la muchacha también se recostó en el hombro y dice, hágase tu voluntad, Padre. Cuando nos conviene, sí, es la voz del Espíritu. Dios me confirmó. Y cuando no nos conviene, el diablo mentiroso, apártate de mí, huye, te reprendo, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo? Fíjese, porque hemos visto que es una persona, ¿verdad? Usted ha venido a los estudios, se ha dado cuenta. ¿Tiene sentimientos el Espíritu? ¿Se puede hablar con el Espíritu? Fíjese, ¿puede el Espíritu dar órdenes? Sí, si es Dios. ¿Y puede dar regalos? Pero ¿a quién le da regalos? A aquellos que escudriñan su corazón. ¿Con qué intención tú buscas a Dios? Porque hay una realidad, hermano, que nosotros tenemos que entender. Y es que Dios quiere que nosotros le busquemos por amor. Mire, aunque no nos diera algo, hacerlo. Y Dios conoce esa intención, fíjese. Porque es algo que a veces hasta nosotros nos engañamos. Y decimos, no, yo sirvo a Dios aunque Él no me dé nada. Pero allá en el fondo decimos, pero si no me da nada, yo creo que no le serviría. Entonces entendamos, óigame bien, entendamos que lo que viene del Espíritu, el Espíritu decide, a este se lo doy, 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 a este se lo doy. Individualmente el Espíritu da. Ahora, en Romanos, vamos a ir al libro de Romanos.
capítulo 11 de Romanos. Verso 29. Dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Quién le dio, hermano, el poder al diablo? ¿Quién le dio el poder al diablo? ¿Quién? Dios, ¿verdad? Usted está de acuerdo en que Dios se lo dio al diablo, ¿verdad? Pero ¿cuándo se lo dio? Antes de ser diablo. Fíjese, esa es la diferencia. El diablo hoy tiene poder, porque cuando Dios hizo al diablo, Dios le dio poder a ese ser antes de ser diablo. Dios no hizo al diablo, el diablo se hizo diablo. El diablo decidió hacerse diablo. Pero ya antes de ser diablo ya tenía poder. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dijo a ese ser, que yo no sé cómo se llamaba ese ser. No me pregunte, porque la Biblia no dice. Lo único que la Biblia me dice a mí es que se le llama la serpiente antigua. Tiene, hermano, entonces, alguna semejanza a la serpiente, pero no a las serpientes que nosotros vemos ahora. Y quiere decir que las serpientes antes de la caída eran hermosas. Si era la comadre de Eva, ¿verdad? Iban al mercado juntas, ¿verdad? La serpiente acompañaba a Eva y le decía, mira, aquella fruta está sabrosa, ya la probé yo, pruébala. ¿Verdad? Y sí venía Eva y decía, qué sabrosa está esa fruta. Y al otro día iba y decía, mira, ya me fui a meter, pero ese está lejos. No importa, pero ¿está sabrosa la fruta? Sí, está sabrosa. Vamos, decía Eva, y le decía a la serpiente, vamos. Y allá iba doña serpiente también, hermano. Hasta que se envolvió y se ganó la confianza de Eva. Y le dijo, mira, hay un fruto. ¡Ja! Pero mira, ese está bueno. Y dijo Eva, ¿de veras está bueno? Sí, míralo, míralo, míralo. Dijo, de veras que sí está codiciable. Y de veras que sí da la impresión que es para alcanzar sabiduría. Y se lo comió. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este personaje Satanás, cuando fue creado, hermano, tal vez a nosotros nos parecerá algo horrible y espantoso, pero en las creaciones de Dios, una serpiente es una manifestación especial, ¿verdad? Ahora, hay serpientes caídas y hay serpientes que no están caídas, ¿verdad? Hablando no de lo que nosotros tenemos el concepto de serpientes, ¿verdad? No de las cascabeles y de las corales que nosotros, o las anacondas que nosotros vemos, ¿verdad? Entonces, vemos que cuando Dios le dio los dones a ese ser se desvió, ese ser se apartó de la voluntad de Dios. ¿Y qué sucedió? Dios no le quitó ni el llamamiento, ¿verdad? Ni los dones. Dios le dijo, bueno, tú decidiste caer, pero yo te hice para ser un siervo mío, así que me vas a seguir sirviendo. No te quito el ministerio, ni te quito el poder, ni te quito los dones. Lo único que ahora lo que tú vas a hacer es que en lugar de acumular galardones y de ascender en posición para mí, cada cosa que hagas en lugar de serte de beneficio te va a hundir más. Pero me vas a servir, no tengas pena. Porque usted sabe que a veces la preocupación de uno es servir a Dios. Dice, ay hermano, yo quiero servir. Sí, hasta el diablo sirve. Nuestra preocupación debe ser servir bien a Dios.
Porque servir, todos servimos. Hasta el diablo sirve, ¿verdad? Y déjeme decirle que hace bien su trabajo. ¿Sí o no? ¿Hace bien su trabajo o no hace bien su trabajo? Sí, usted lo ha experimentado, si a usted lo ha engañado, ¿verdad? Pero, ¿qué recompensa va a tener al final? En lugar de ir para arriba, va para abajo. Entonces nosotros debemos de entender eso. Cuando Dios nos da un don por medio de su Espíritu, no nos lo va a quitar. Porque el temor de la gente es, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Si Dios lo llamó a servir, usted va a servir. ¿Para buen testimonio o para mal testimonio? ¿Para vaso de honra o para vaso de ira? Así como Faraón dice que Dios lo levantó, ¿para qué? Para ser un vaso de ira. ¿Se glorificó el poder de Dios a través de Faraón? ¿Sí? ¿Podía ver la gente el poder de Dios a través de Faraón? Sí, ¿verdad? Como pocos. Donde Faraón estaba, se manifestaba el poder de Dios. Donde Faraón iba, hermano, mire, sucedían unos milagrazos. La sangre el agua se convertía en sangre. Donde Faraón estaba, hermano, en su trono, caían tinieblas. Y la gente decía, el poder de Dios. Donde Faraón estaba, hermano, habían ranas. Hasta en la sopa, cuando levantaban así el plato, ¡buah! Las ranas nadando en la sopa, hermano. Echándose su bañito, las ranitas ahí. Y la gente decía, el poder de Dios. Ahora, ¿a usted le hubiera gustado ser Faraón? Pero donde él estaba se manifestaba el poder de Dios. Entonces no es suficiente que el poder de Dios se manifieste. Estamos viendo esos puntos porque esos puntos son importantes. Hay gente que dice, ¿qué importa cómo yo vivo? ¿Qué importa cómo yo hago las cosas? Lo que importa es que el poder de Dios se mueva. No, hermano. Lo que importa es que tenga los dones del Espíritu. Para tener dones del Espíritu, y si es vaso de ira, mejor no tenerlos. ¿Por qué? Porque dice aquí en Romanos capítulo 11, verso 29, que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Quiere decir que cuando Dios te va a dar un don a ti a través del Espíritu, nunca te lo va a quitar. Nunca te lo va a quitar. Entonces, algo muy importante que tú debes de entender. No es tanto el recibir los dones, sino el prepararte para que cuando vengan los dones, tú puedas ser un vaso de honra al usar los dones guiado por el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Entonces, fíjese que estoy poniendo las bases para hablar de los dones, porque tengo que hablar de esto. Entonces, porque cuando Dios da algo, hermano, no lo quita. Y uno no puede hacerse loco, uno no puede hacerse el disimulado. Dios le hizo el llamamiento a Jonás que fuera a Nínive, ¿verdad? ¿Se pudo hacer el quite de Jonás? No. Ya cuando iba para Tarsis, dijo, ¿para qué acepté el ser un siervo de Dios? Ya no podía hacerse para atrás. Dios le dijo, vas a Nínive. Y él dijo, no, yo voy para Tarsis. Bueno, pues, a ver quién gana, dijo Dios. Yo ya dije que vas a Nínive y un día te voy a ver en Nínive predicando. Tú decides cómo y cuándo.
pero de que vas a ir a Nínive, vas a ir a Nínive. ¿Por qué? Porque los llamamientos de Dios son irrevocables. Ahora, ¿cómo estaba Jonás, hermano, en Nínive? ¿Se gozaba con lo que Dios estaba haciendo en Nínive? Se regocijaba y decía, gloria a Dios, y hagamos otra campaña mañana. Así decía. Se subió a una montaña ahí cerquita, hermano. Bravo. Porque toda la gente estaba ayunando y buscando a Dios. Bueno, ¿y aquí había ido? Pues. Mire, qué diferente a nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos que la gente se convierta y no se convierte. Ese Jonás no quería que la gente se convirtiera y se convertía. 3 días, hermano, 3 días de campaña. Y toda la ciudad estaba ayunando. Hasta los perros estaban en ayuno. Pero ¿cómo estaba Jonás? Bravo, hermano. Bravo. Pobrecito, ¿verdad? Pobrecito. Pero él tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque el llamamiento de Dios es irrevocable. Los dones de Dios son irrevocables. Si Dios a ti te llamó a servir, más vale que te rindas y te sometas, porque te van a meter por la gran tribulación antes de tiempo. Amén, ¿sí o no? Vamos a Pedro, vamos al apóstol Pedro. Capítulo 2 de Primera de Pedro. Verso 9. ¿Para quiénes, hermanos, son los dones del Espíritu? Dice aquí en el verso 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es usted entonces? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 4 niveles, ahí hay 4 niveles. El nivel más bajo, más pequeño, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos son pueblo adquirido por Dios? ¿Sí? ¿De veras? Gloria a Dios. Si no llega ni a eso, hermano, usted está perdido todavía. ¿Verdad? Dios nos compró con su sangre, dice la palabra, ¿verdad? Somos de Él entonces. Somos pueblo que Dios adquirió. Somos pueblo que Dios compró. Entonces somos de Él. Luego vienen los otros niveles: nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Ahora, vemos, hermano, que en el estudio anterior que tuvimos, que los sacerdotes tenían que ser ungidos para poder ministrar. No podía, óigame bien, no podía alguien ministrar como sacerdote sin la unción, sin el aceite de la unción. Eso, hermano, nos enseña hoy que si vamos a ministrar los asuntos espirituales, tenemos que ministrarlos siendo ungidos. Por eso te decía el viernes,
el sumo sacerdote tenía que ser ungido porque lo que iba a tocar había sido ungido con el mismo aceite. Y como hemos visto en Génesis, que cada árbol produce según su especie, ¿verdad? Entonces, si vamos a movernos en el ámbito espiritual, y a eso es a lo que la iglesia ha sido llamada, ¿verdad? La iglesia ha sido llamada, hermano, a moverse en los ambientes celestiales espirituales. No solamente aquí en la tierra, hermano, humanamente, no. Se nos ha metido el concepto que ser cristiano, hermano, es ir 1 o 2 veces a la iglesia, sentarse en una iglesia, aguantar 2 horas y ya, cumplió. Eso no es ser cristiano. El ser cristiano es una vida completa, diaria. ¿Verdad? En el evangelio no hay vacaciones, ¿verdad? Yo he oído de gente que dicen, yo me voy a dar unas vacaciones allá en el mundial. Se van al mundial y a echar sus vacaciones. Y a veces así lo hacemos, ¿verdad? ¿O no? ¿O no? Dígame. Porque a veces pensamos que irnos al mundial, hermano, es estar ahí con la botella y no. Estar en el mundial significa no estar lleno del Espíritu Santo de Dios. No estar haciendo las obras que el Padre nos mandó a hacer. Estar haciendo nuestros business, nuestros asuntos. Eso es estar en el mundial. Bueno, entonces, si vamos a funcionar, mire, como un real sacerdocio, y la comisión que tenemos, óigame bien, la comisión que tenemos es una comisión celestial, es una comisión eterna, ¿verdad? Porque estamos trabajando para propósitos eternos, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? La unción de Dios, necesitamos la llenura de Dios en nosotros. Usted necesita la llenura de Dios. Y no solamente la llenura de Dios, necesita los dones del Espíritu. Por eso cuando el Señor nos comisionó y nos dijo, vayan por todo el mundo, ¿qué dijo? Estas señales seguirán a los que en mí crean, o lo que crean, lo que les predican. Y en Hechos, óigame, vamos al libro de Hechos. Capítulo 1. ¿Se recuerda que Pedro dice que hemos sido llamados para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad? Esa es nuestra función. Esa es nuestra comisión, ¿verdad? No se me ponga muy espiritual diciendo, hermano, yo estoy orando, yo estoy ayunando para que Dios me revele ¿qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Mire, yo le voy a evitar un montón de días de hambre. Y aquí se lo digo simplemente. Le digo, Dios lo ha llamado a usted para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estaba usted en las tinieblas? ¿Está ahora en la luz admirable? Bueno, anúncielo, eso es lo que tiene que decir. Anúncielo. ¿Por qué no lo anunciamos? ¿Sabe por qué no lo anunciamos? Porque a veces no hemos salido de las tinieblas. Pero dice aquí, fíjese, en el verso 8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces aquí el apóstol, o los apóstoles, les da la orden el Señor, fíjese, le dice en el verso 4 y les dice, y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén,
sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Óigame bien, le voy a dar esta promesa. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Si usted no ha recibido la promesa del Espíritu Santo de Dios, óigame bien, usted crea que Dios se la va a dar, porque es para usted. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo, hermano, es la puerta que le abre a usted para entrar a tomar de la bodega de Dios los dones que el Espíritu tiene para usted. Quiere decir que usted no puede recibir los dones del Espíritu hasta que primero no haya sido lleno del Espíritu Santo de Dios. Si usted ve a una persona que fluye en dones sin tener la llenura del Espíritu Santo de Dios, esos no son del Espíritu. Esos son imitación. Porque el diablo imita también. Usted sabe que, por ejemplo, hay gente que antes de conocer a Cristo tenía discernimiento de espíritus. Podía percibir el mundo espiritual, podía ver visiones y podía ver el futuro supuestamente de lo que la gente tenía, o el pasado, lo que estaba pasando. ¿Y qué tiene que hacer? Cuando viene a Cristo tiene que renunciar a todo eso, que eso es basura. Pero mucho cristiano se ha metido al pueblo de Dios a ministrar al pueblo de Dios con situaciones diabólicas. Y el pueblo está tan ciego que, como es sobrenatural y como el Espíritu no se mueve, dice: pues tiene que ser Dios. Nosotros tenemos que saber que el diablo también hace imitaciones. Y si usted tenía situaciones, experiencias espirituales en el mundo, usted tiene que renunciar a eso. Usted tiene que buscar liberación, que le echen fuera esos espíritus, que supuestamente son dones del Espíritu. No, no son dones del Espíritu, son chamucos, que todavía lo llevan ahí manejando y guiando y dándole sentimientos y poniéndole pensamientos y diciendo: el Espíritu me habló. No, no es el Espíritu. Porque a veces nosotros creemos que el Espíritu, hermano, nos ha sido dado para tonteras. Hay gente que a mí me ha dicho: ay, hermano, fíjese que el Espíritu me mostró que cabal con esa camisa usted iba a venir hoy. ¿Usted cree que el Espíritu Santo tiene tiempo para estarlo perdiendo en eso, hermano? ¿Qué beneficio saca usted con eso? El Espíritu me mostró que usted iba a comerse cabal eso, fíjese. Eso no es el Espíritu Santo, hermano. Mire, hay gente que dice que tiene manifestaciones del Espíritu y no saben ni siquiera lo que es el Espíritu. No saben discernir entre lo santo y lo profano. Gente que en todo quiere meter al Espíritu. ¿Cómo quiere comer los huevos, hermano? Déjeme orar para que el Espíritu me revele, hermano. Si los como revueltos, estrellados. A mí, póngamelo sin chile y me lo como. No le va a estar preguntando: Señor, ¿comeré hoy chile o no comeré chile? ¿Verdad? ¿Será que el Espíritu Santo, hermano, los dones del Espíritu son para esas baratelas? No. Los dones del Espíritu es para algo celestial, hermano.
para algo glorioso. Dice aquí que vamos a recibir poder. Óigame bien, vamos a recibir poder. Aleluya. Ahora, ¿dónde va a empezar ese poder? En nosotros. ¿Qué clase de poder? Cambiándonos. Esa es la primera manifestación del Espíritu. El cambio interno que hace en nuestras vidas. Porque si no sucede eso en nosotros, hermano, todo lo demás nos va a destruir. Dele más poder al diablo. ¿Y para qué le sirve ese poder? Para destruir más y para destruirse más él. Si no hay un trabajo en nuestra alma del Espíritu, si el poder del Espíritu Santo primero no nos cambia, no nos transforma, no hace su obra en nosotros, usted puede recibir los 9 dones del Espíritu y es para su propia perdición. Mejor si hubiera quedado sin haber recibido algo. ¿Por qué? Porque es cierto, cuando viene el Espíritu Santo, viene sobre nosotros con poder. ¿Sí o no? Ahora, Dios, hermano, Dios quiere que nosotros siempre estemos llenos de las manifestaciones del Espíritu. Siempre. Aquí siempre en el libro de Hechos, capítulo 19. Hechos 19 dice en el verso 1: y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Fíjese, encontró a gente que decía: ya nosotros somos discípulos. ¿Y qué les pregunta el apóstol en el verso 2? Y les dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Mire la urgencia con que Pablo veía, hermano, que la gente fuera llena del Espíritu Santo. Mire cómo han cambiado los tiempos hoy. Hoy nuestra urgencia es que la gente venga a la iglesia. La preocupación de los ministros, de los pastores, es que la iglesia esté llena. ¿Cuántos habían aquí? 12. Pero ¿cómo estaban los 12? Llenos. Hoy las iglesias están llenas de gente. Pero ¿cómo está el espíritu? Vacíos, hermano. Pero la gente dice: avivamiento. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente. Entonces el Papa tiene avivamiento cada Semana Santa. Son miles de gente que lo van a oír allá a la plaza de San Pedro, ¿verdad? No, la cantidad de gente no es lo que hace el avivamiento. ¿Cuántos sabían cuando vino el Espíritu Santo? 120. ¿Y afuera cuánta gente había? Miles, hermanos. Y era la fiesta del Pentecostés. De todo el mundo habían venido a esa fiesta. Y estaban bien alegres allá afuera, ¿verdad? Haciendo su fiesta del Pentecostés. Pero ¿cuántos tenían el Espíritu Santo allá afuera? Ni uno.
Entonces, lo que nosotros debemos de preocuparnos hoy, hermano, es que los cristianos estemos llenos del Espíritu Santo. Y cuando digo cristianos me estoy refiriendo a todos, aún hasta los niños. ¿Usted cree que los niños no pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo? Nos asustamos si vemos a un niño. Dice, ¿qué te pasa? Cálmate. No, si son almas también. Y están más sensibles que nosotros. Ya nosotros estamos ahí todos endurecidos, ¿verdad? Qué lindo es ver a los niños, hermano, que adoran a Dios, que buscan a Dios, que el Espíritu Santo los llena de su presencia. A veces uno cree que están jugando. Y hay siempre más de alguno que está jugando, pero también ahí hay mover del Espíritu en ellos, ¿verdad? Porque la promesa es ¿para quién? Para vosotros y para vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros hijos profetizarán, ¿verdad que sí? Qué lindo que los hijos profeticen. Los jóvenes verán visiones y los viejos soñarán sueños. Así que tenga cuidado cuando le da un mal de estómago y pasa toda la noche soñando cosas que no debe. Y no crea que es el Espíritu Santo que le está hablando, ¿verdad? La urgencia que Pablo tenía, mire, de que los discípulos fueran llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso al Señor, fíjese, ¿cuánto se preocupó en preparar el Señor? 12. Y cuando ya tenían los 12 discipulados, ¿qué hizo? Les dio poder. Dijo, vayan a hacer la obra. Y de ahí se juntó 70. ¿Verdad? Y los discipuló. ¿Y de ahí qué hizo? Les dio poder y vayan a hacer la obra de Dios. No se necesita mucha gente, hermano, para hacer la obra de Dios. Con 70, pero llenos. ¿Verdad? Podemos, hermano, invadir Austin, impactar Austin. Pablo aquí dice que puso las manos sobre ellos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Empezaron a recibir el Espíritu y hablaban en lenguas y profetizaban. En 1 Corintios, capítulo 14. Verso 12. Dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales. ¿Cuántos anhelan dones espirituales? Porque fíjese que uno debe de anhelar los dones del Espíritu. Uno no debe decir, ay Señor, si tú quieres. No, Dios no te va a dar si no lo quieres. Si tú no lo anhelas, si tú no lo deseas, Dios no te lo va a dar. Tú tienes que desearlo, tú tienes que codiciarlo en tu corazón, si cabe esa palabra ahí. Dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Pero fíjese que dice que debemos de procurar, ¿qué? Abundar en ellos. O sea, no es solamente, hermano, que ya tenemos un don y gloria a Dios, ya estamos bien, ¿no? Aquí la palabra nos enseña, hermano, en el capítulo 12, que son 9 los dones. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice, tenemos que abundar. ¿Cuántos dones del Espíritu tiene usted? ¿Ya tiene los 9? Bueno, pues todavía le faltan. Si todavía no tiene los 9, todavía le faltan. Si tiene uno, pues pida otro, anhele otro. Si tiene 3, pues
Todavía le faltan 6 más. Dice aquí, debe de abundar. Pero tiene uno y el que tiene ni siquiera lo usa. Hay gente que tiene los dones como las medallas de guerra, ¿verdad? Que llevan los generales ahí en el pecho, luciéndolas. Nunca las usan los dones. Le preguntan, ¿y usted tiene los dones del Espíritu? Los 9, hermano. Pues nunca se le ven en acción. ¿Para qué son los dones? Para que se usen. Para que se usen. Porque se pueden recibir y se pueden recibir. Y uno los puede ir guardando y uno los puede ir guardando. Y diciendo, sí, yo lo tengo, yo lo tengo. Uno más. Hoy el Señor me dio un don más. Y lo estrenamos y lo guardamos. Vamos a tener los dones. ¿Pero para qué? Para usarlos. Fíjese que no es necesario que usted tenga los 9, pero que sí, el que tenga, que lo use al máximo. Porque con un don que usted tenga, hermano, ya es suficiente como para que usted pueda ser un instrumento que pueda bendecir a todos los demás. Ahora, si ya tiene 2, si ya tiene 3, si ya tiene 4, pues gloria a Dios. Pero si ya tiene por lo menos uno, úselo. Úselo. Ahora, ¿cómo, hermano, se usan los dones? Porque hay una forma de operar con los dones. Dice aquí en Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12. En el verso 6 dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Quiere decir que todos los dones, óyeme bien, todos los dones se van a manejar en fe. Porque la Biblia dice que todo lo que no procede de fe, ¿qué es? Es pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, cualquier don que usted tenga, hermano, usted tiene que saber que si va a usar ese don, tiene que usarlo en fe. Ahora, esa fe no es la misma fe que es el don de fe. Son dos cosas diferentes. Si yo voy a ser usado en un don, yo tengo que tener la seguridad de que es Dios quien me está usando. Es la única manera en que los dones del Espíritu pueden ser manejados. Los dones del Espíritu no pueden ser manejados con duda, con incertidumbre. Usted tiene que tener la certeza de que es Dios quien está usando su vida con esos dones. Ahora, ¿con qué propósito se usan los dones? Vamos a 1 Corintios. Capítulo 12. En el verso 7. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para el provecho
común. Óigalo bien. Los dones del Espíritu, hermano, ¿para qué son dados? ¿Para un beneficio personal? No. Para un beneficio de todos. Quiere decir que un don del Espíritu tiene que ser de beneficio para todos. Porque los dones son para eso, para la edificación de todos. Quiere decir que si algo no está siendo de edificación, de bendición para el cuerpo de Cristo, no viene del Espíritu. Podrá ser para otra cosa, pero no viene del Espíritu. Y aquí en el 14, capítulo 14, verso 26, mire lo que dice. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga. ¿Para qué? Para edificación. Entonces fíjese que hay parámetros para los dones del Espíritu. Primero, que es para el bien común. Y luego tiene que ser para edificación. Si hay un don que no está edificando ahí, fuera. Porque el don de Dios, fíjese, el don de Dios tiene que ser para edificación. Aunque sea de Dios, se puede usar para destruir. O sea, no estoy diciendo que todo lo que destruye no es de Dios, sino que aún lo de Dios puede ser usado para destruir. Por eso le digo, esta iglesia no ignoraba los dones del Espíritu. Esta iglesia no ignoraba las manifestaciones del Espíritu. Pero ¿qué pasaba? Las usaba no para edificar. Las usaba no para el bien común, sino que cada uno agarraba el don que tenía para él mismo nada más. Entonces no era para el bien común. O si no, no era para edificar, sino era para destruir. Tenemos que saber cuando tenemos los dones del Espíritu que son para edificar, no son para avergonzar a la gente. No es para asustar a la gente, sino que es para que la gente sea edificada, para que la gente se convierta de su mal camino y busque a Dios. Ahora, aquí en el capítulo 12, dice en el verso 18, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Ahora, tenemos que entender entonces, Dios te ha puesto a ti dentro de la congregación en una función específica. Te lo voy a volver a repetir. Dios te ha puesto a ti en la congregación con una función específica. Dice aquí en el capítulo 12, verso 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, ¿sino qué? Sino muchos. Quiere decir que tú no vas a ser igual que el hermano, y el hermano no va a ser igual que tú. Si logramos agarrar eso, hermano, nos vamos a evitar un montón de problemas. El hermano no fue llamado a hacer lo que tú estás haciendo.
La posición que tú tienes es una posición que Dios te la da a ti. Y Dios espera que tú la desarrolles. Y la posición del hermano, Dios se la da al hermano y Dios va a hacer con el hermano que haga la función que Dios le puso a hacer. Porque no somos un solo miembro, sino somos un cuerpo con muchos miembros. ¿Verdad? Con muchos miembros. Dice el verso 15: si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Que usted, en lugar, hermano, de tener sus dos orejas, de tener sus dos ojos, de tener su boca, ¿verdad? Aquí tuviera una nariz, aquí una nariz, una nariz, una nariz y una nariz aquí. ¿Cómo se miraría? ¿Cómo funcionaría? Entonces cada uno de nosotros es diferente. Unos van a ser pies, otros van a ser mano, otros van a ser, hermano, ojos, otros van a ser oídos, otros van a ser orejas. Cada uno diferente, con una función diferente. Pero el hecho de que funcionemos diferente no quiere decir que no estamos funcionando dentro del cuerpo. Estamos funcionando con un bien común del cuerpo. ¿Para qué funciona la nariz? ¿Para un beneficio de la nariz nada más? No, la nariz funciona para un bien común del cuerpo, ¿verdad? Usted se va a comer algo y aún antes de probarlo, ya le dijo al cuerpo si está bueno o está malo, ¿verdad? Entonces viene la nariz y le dice al cuerpo, ¡ey! Eso no está bueno. Y entonces, ¿qué hacen? Los ojos lo miran. Y los ojos dicen, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Y qué hace? Dice la boca, pásamelo aquí. ¿Verdad? Y le pega la mordida. Y la boca, tenía razón o olfato. Todo sirve para el bien común. Pero ¿qué pasa si no usamos la nariz? ¿Qué pasa si no usamos los ojos? ¿Qué pasa si no usamos la boca? Y agarramos y nos lo comemos. Y no sirve lo que comemos. De ahí todo el cuerpo está que no quiere nada, ¿verdad? Todo el cuerpo está debilitado, todo el cuerpo está enfermo. ¿Por qué? Porque los miembros no funcionaron en la función que debieron de haber funcionado. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que acaso el ojo, o acaso el oído, o acaso el pie, porque no todo es pie o no todo es ojo, no es parte del cuerpo. Claro que sí. ¿Verdad? Y luego dice en el verso 20, dice, sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito.
ni tampoco la cabeza a los pies. No te necesito. Fíjese. No podemos nosotros decirle a alguien, no, tú no me eres útil. Todos, fíjese, todos los que somos parte del cuerpo de Cristo somos útiles. Todos somos útiles. Todos hemos sido llamados a ser útiles. Que algunos no quieran funcionar es otra cosa. Y por eso las iglesias andan con apendicitis, andan con ataques del corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los miembros que funcionan en esas áreas no están funcionando bien. ¿Verdad? Hasta con pie de atleta andan las congregaciones a veces. No están funcionando bien las congregaciones. Entonces, fíjese que debemos de entender entonces que tenemos una función nosotros dentro de la congregación. Amén, ¿sí o no? Bueno, entonces, aquí en el verso 31, nos dice el apóstol, fíjese lo que nos dice. Mas desead ardientemente los mejores dones. ¿Quiere decir que hay unos dones que son mejores que otros? Dice en el capítulo 14. Verso 1. Dice, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Y luego en el verso 5 dice, yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais. Pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces, hay dones que son mejores que otros. ¿Verdad que sí? Hay dones que son mejores que otros. Y aquí nos dice en capítulo 12, verso 31, que debemos de desear ardientemente los mejores dones. Ahora, ¿cuáles son los mejores dones? Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuál es el don más grande de los 9? ¿Cuál me diría usted? No, el amor no es don, el amor es un fruto. Qué lindo sería, hermano, que el amor fuera un don, ¿verdad? Solo se le pone la mano a uno y ya está lleno de amor, ya. No. El amor es un fruto. Y el fruto se siembra, se riega, se cultiva, se abona, se le quitan las malas hierbas, ¿verdad? El don no. El don no es un fruto. El don, usted entra a la congregación sin el don y sale con el don. ¿Verdad? Con el fruto no. Usted entra a la congregación con la semilla y sale con la semilla enterrada en su corazón, pero todavía no hay fruto. Y tiene que seguir viniendo a que le rieguen su plantita, a que le abonen su plantita, ¿para que qué? Para que vaya creciendo y creciendo, creciendo y pasen años y años y años y años hasta que se da, que llega a tener fruto. Entonces el amor no es un don, es un fruto. Ahora, ¿cuál será el mejor don que hay? El don más grande que hay. ¿Ah? ¿Cuál cree usted? Si a usted le dijera al Espíritu, mira, ¿qué don quisieras que esta noche yo te dé? ¿Qué don le pediría usted a Dios? Sea sincero, ¿qué don le pediría usted a Dios? Fíjese que
los dones del Espíritu, porque son 9 dones del Espíritu. Mire, lo vamos a leer aquí en 1 Corintios 12. Verso 8. Dice, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro don de sanidad, a otro de milagros, a otro de profecía, a otro de discernimiento de espíritus, a otro de diversas lenguas, a otro de interpretación de lenguas. De esos 9, ¿cuál escogería usted? Fíjese que está el de milagros, está el de sanidades, está el de fe, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, profecía, lenguas, interpretación de lenguas. ¿Cuál de esos 9 escoge? Sea sincero. Ahora, no lo hemos explicado cada don, tal vez estoy fallando ahí en ponerlo a que escoja, si no lo hemos explicado. Pero normalmente la gente dice, ay hermano, el de milagros o el de sanidad. Pero ¿sabe qué? Depende qué parte del cuerpo es usted. Porque si ese don no le va a servir para que usted funcione donde Dios lo puso, ¿para qué lo quiere? Entonces el apóstol dice, anhelen los mejores dones. ¿Pero cuáles son los mejores dones? Porque aquí, por ejemplo, fíjese, dice en 1 Corintios 14, dice, en el verso 5 dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Pues el que profetiza, ¿qué dice? Es superior. ¿A quién? Al que habla en lenguas. Entonces fíjese, se puede decir que el don de profecía es mayor que el de hablar en lenguas. ¿Verdad? Depende. Porque fíjese, de ahí dice, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea que puede complementar con otro don y se empareja. Hay dones que trabajan en complementos. Un don con otro don. Eso lo vamos a ver en el estudio de los dones del Espíritu, entendiéndolos. Pero hoy estamos viendo acerca de cómo se usan los dones, para qué sirven los dones. Usted decide si necesita los dones o no los necesita. ¿Qué dice usted? ¿Los necesita? ¿Los necesitaremos? ¿Necesitará la iglesia de los dones? ¿Y a quién va a usar el Espíritu Santo? ¿A quién va a usar el Espíritu Santo? ¿A quién va a usar el Espíritu Santo? No meta a todos, métase usted nada más. ¿Por qué? Porque los dones son dados individualmente. Aleluya. ¿Usted quiere el don del Espíritu? Mire, hermano, aunque sea uno, pero ese uno bien usado. Y no tener los 9 con telas de araña, ¿verdad? Empolvados,
Porque los dones no son irrevocables. Los dones son irrevocables, no se los van a quitar. O sea que si usted recibió un don del Espíritu hace 20 años y solo una vez lo usó, ahí está todavía en usted. No tiene que estar diciendo, ay Señor, devuélveme el don del Espíritu. No. No. Que se le grabe bien eso, hermano. Si usted alguna vez habló en lenguas, ahí está el don. Si usted profetizó una vez, ahí está el don. Empolvado, enterrado, empaquetado todavía, con moño, como usted quiera. Sí, fíjese que hay cristianos que tienen dones y ni siquiera se han dado cuenta que los tienen. El Espíritu se los dio y nunca lo has usado. Dice, ay hermano, es que me da no sé qué. Claro, tiene que usar fe para usar los dones del Espíritu. Tiene que usar fe. Usted tiene que tener la certeza, Dios me lo dio. Dios me lo dio. Y lo voy a usar. ¿Para qué? Para el bien común. No para que la gente diga, no para que los hermanos me vean con respeto ahora y ya se quiten el sombrero y me digan, hermano, es para el bien común y para edificación. Dos cosas que no son lo mismo. Óigame bien, no es lo mismo el bien común y no es lo mismo edificación. Y esas son dos funciones que deben de llevar el que nosotros manejemos o usemos los dones del Espíritu. Es el Espíritu quien los da a quien Él quiere. ¿Y a quién se los da el Espíritu? ¿A quién se los da el Espíritu? Al que Él quiere, ¿verdad? ¿Y a quién quiere dárselos el Espíritu? ¿A usted? ¿Sí? ¿De veras? ¿Ya está sacando agua del pozo? Hay que sacar agua del pozo, hermano. ¿Cuántos viajes tuvo que echarse, hermano Rebequita, para recibir los primeros dones? ¿Sí? Las primicias. Aleluya. Y de ahí recibió todo, fíjese, cuando lo invitó a su casa. Hay gente que recibe la primicia, que es el bautismo del Espíritu Santo, y ahí se queda nada más. Dice, ya hablé en lenguas, ya. Ahora solo me espera recibir la corona de vida, dice. No, hay mucho que hacer todavía. ¿Verdad? Dios nos ha dado, hermano, una comisión. Y eso es algo que nosotros debemos de tener. Con esto termino diciendo, Dios te ha llamado a hacer un trabajo y te ha dado armas para hacer ese trabajo. ¿Cuáles son las armas? ¿Cuáles son las herramientas que Dios te ha dado? Los dones del Espíritu. Tú puedes tomarlas. O puedes ser un buen trabajador, pero sin instrumentos, sin herramientas. ¿Qué haces? Puedes ser un buen pintor, pero sin brocha. ¿Ah? ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Qué haces? Nada. ¿Verdad que no puedes? O se podrá pintar sin brocha y sin máquina de sprayar. No, se necesita, hermano. No vas a agarrar la mano así. Entonces no podemos hacer la obra de Dios. Óyeme bien, tú no puedes hacer la obra de Dios sin los dones del Espíritu. Porque para eso fue que Dios, hermano, mandó su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llenarnos de sus dones, para capacitarnos, para poder nosotros ser testigos. Porque recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie, hermano.
El día de mañana vamos a estudiar lo que son los dones del Espíritu. ¿Cuál es la función de cada don? Pero hoy, óyeme bien, hoy estamos poniendo las bases para aquellos que van a recibir los dones del Espíritu, para que sepan qué son y para qué son. Dile al Señor que te prepare, hermano. Porque cuando el don viene, es instantáneo. Pero tu corazón tiene que ya haber sido trabajado por el Espíritu. Para no ser un vaso de ira, sino ser un vaso de honra. Que cuando el Espíritu te use, cuando el Espíritu, hermano, haga que en ti se muevan sus dones, no sea para tu provecho personal, no sea para tu conveniencia, sino sea para el bien común. Y que no sea para destruir, sino que sea para edificar. En el nombre de Cristo Jesús, ministra, mi Dios, cada corazón. Lo que tú tienes para nosotros, Señor, lo queremos recibir. Queremos anhelar, Señor, los mejores dones. Ubícanos a cada uno, Señor, en el área, en el trabajo que hemos de desarrollar. Queremos, Señor, los dones de tu Espíritu. Anhelamos los dones de tu Espíritu. Deseamos los dones de tu Espíritu. Que se muevan en medio de nosotros, Señor. En la autoridad del Señor Jesucristo, Señor, yo te pido en el nombre del Señor que esos dones fluyan en medio de la congregación. Que tu Espíritu reparta, Señor, como Él desee, como Él quiera en medio de nosotros. Y que vasos consagrados se levanten para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Y lo recibimos para tu gloria, Señor. Lo recibimos, Señor, para hacer tu trabajo. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Llévanos, Señor, en tu bendición, llévanos en tu paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.